Prepárate para vivir el super programa del deporte ADN Deportivo. Disfruta del deporte con Nacho Genovar y su equipo. Bienvenidos, ¿cómo andan? Nueva tarde en ADN Deportivo. De lunes a viernes de 16 a 17:30, todas las columnas. Rodrigo Dascal y ciencias aplicadas al deporte. Eli Acosta con el deporte y género en su máxima expresión. Las tardes del deporte son por ADN Deportivo. La información del deporte universitario llega de la mano de Leilén Pérez Díez. La salud en el deporte solo como Fusade te la cuenta. Santiago Caruso y sus efemérides imperdibles. Un día como hoy, pero de 1953... Achita Ludueña y sus conocimientos. Miré todas las carreras del Flaco Traverso desde el 82 hasta que se retiró. Los eSports y el deporte virtual con Roberto Borrego. Monitoreando absolutamente todo desde nuestras redes sociales está Rodrigo España. Te contamos el deporte de una manera distinta, con una mirada federal por Radio Argentina M570, con todos sus protagonistas, deportistas, dirigentes, políticos, entrenadores. Sorprendete con ADN Deportivo. Todos los días un programa diferente. Viví el deporte con el programa de la Confederación Argentina de Deportes. Otro deporte es posible. Es posible. Hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva tarde aquí en ADN Deportivo, como siempre arrancando el super programa del deporte, con toda la información deportiva, abriendo el espectro deportivo, contándote todo lo que sucede en materia deportiva en Argentina y en el mundo. ¿Por qué no en el mundo también? Aquí en Radio Argentina, AM570, en el 90.1 en Río Cuarto y en el 105.5 en Puerto Madryn. Fue un poco redundante, pero ustedes me entendieron, como siempre. Arrancando este día miércoles, Hoy hay columna de Fusade, hoy hay doc aquí, sale el doc. Vamos a ver con qué nos sorprende Fusade hoy. Tenemos especialista como siempre, todos los miércoles. Hoy en acupuntura, bueno, vamos a charlar un poquito a ver qué sucede en materia especializada también con el deporte. Vamos a hablar también con Antonio Bachman, quien es comisión directiva de la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina. Tenemos un programón en el día de hoy. Ludueña Caruso Ludueña, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien? Contentos, obviamente, de estar aquí en AM570, en Radio Argentina, a través de todas las redes haciendo ADN Deportivo con un programa Premium Class, Champions League, con lindas charlas, con lindos momentos, así que disfrútenlo como nosotros lo disfrutamos de hacer. Ariel Ludueña, Ignacio Genovar, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Contento ya de haber llegado a la mitad de la semana aquí en ADN Deportivo. Gran programa tenemos en el día de hoy. Vamos a contar con el doctor Daniel Gaviud para meternos de lleno en esto que es la medicina de acupuntura, algo que me despierta curiosidad, así que vamos a sacarnos todas las dudas con aquí el especialista Daniel Gaviud. Gran programa en ADN Deportivo. Una especialidad puntillosa, la acupuntura. Bien, Ariel Ludueña siempre dando una cosa que nota, suma, ¿no? Sí, una cosita que suma. Me encanta. También tenemos un día con muchas efemérides importantes. Quizá los nostálgicos del fútbol se van a sentir un poquito identificados. También los fanáticos del fútbol actual. Lo cierto es que hoy las efemérides son bien futboleras. Y yo tengo la noticia del día. Bueno, es el día C. Pará, la noticia del día no solo del deporte mundial, ¿eh? Bueno. Del deporte mundial, ¿eh? Atención. ¿El día C es hoy, Caruso? ¿Por qué sería el día C? Ahora le pregunto, 8 de julio, miércoles 8 de julio, ¿qué pasó? Aparte hizo la C al revés. Sí, aparte hizo la C la hizo al revés. Piense que la vemos al revés desde las pantallas del Zoom. ¿Qué pasó un día como hoy, Caruso? ¿Qué sucedió un día como hoy? Un 8 de julio, pero de 1990, en el Estadio Olímpico de Roma, la Argentina perdía 1-0 contra Alemania y terminaba en la segunda colocación del Mundial de Italia 90. Bueno, Código penal. Dirigido, sí señor,
el equipo La dirigido ceba al revés, por Germán. Carlos Salvador Vilardo alcanzaba la segunda final en una Copa del Mundo consecutiva después de coronarse en México 86 y perdía por 1-0 contra Alemania con un gol de penal de Andreas Brehme, bueno, en una decisión bastante cuestionada con el tiempo por parte del árbitro del encuentro, que fue el mexicano Edgardo Codesal. También algunos fallos en contra de la Argentina que perjudicaron al conjunto albiceleste, en entonces vestido con la camiseta azul. Vaya recuerdos hay de aquel encuentro, ¿no, Ariel Ludueña? Exactamente, Que tuvo la posibilidad de verlo. Un partido que Argentina llegó con lo justo también porque tenía muchos suspendidos, entre ellos Canigia. Había una regla bastante insólita en ese mundial, que era que durante toda la competencia, quien tuviera 2 amarillas no podía jugar el partido siguiente, lo cual después se cambió justamente a partir de las ausencias que tuvo Argentina en esa final, que obviamente las amarillas, cuando pasás de la fase de grupo a lo que tiene que ver con el mata-mata, con octavos, cuartos, semi, se borran las amarillas, porque si no pasaba lo que terminó pasando en ese mundial. Se llegó sin Burruchaga, se llegó sin Canigia, se llegó sin varios jugadores importantes y con polémica. Hace muy pocos días, y seguramente lo vieron ustedes, apareció un nuevo video de el penal no cobrado a Calderón, que Calderón, fue sí, en minutos similares a los del penal polémico para mí, que terminó sancionando Codesal en favor de Alemania. Un penal que no tenía que patear Andreas Brehme, pero terminó pateando porque el ejecutor original, digamos que... Lothar Matthaus. No. Claro, tuvo un momento bailó Michael Jackson. Y por eso justamente... ¿Cómo es bailar Michael Jackson? No se fue para atrás. Se fue para atrás. No, lo que alega, ¿no?, de esta situación Lothar Matthaus, el que era capitán entonces del equipo alemán, fue que tuvo un problema en el botín y entonces le cedió la ejecución a su compañero. Ahora bueno, lo cierto es que convirtió Brehme ante un especialista en los penales de ese mundial, como fue Sergio Goycochea. Que eligió bien el palo. Que eligió bien el palo incluso. Estuvo muy cerca de sacarlo. Sí, muy bien ejecutado igualmente el penal, muy bien ejecutado, bien esquinado fue. Pero le privó a la selección argentina de conseguir la tercera Copa del Mundo. ¿Se imaginan lo que hubiera sido un bicampeonato? No, increíble. Con Diego Maradona y Bilardo. Aparte lo que fue el Balcón de la Rosada del 90, que fue aún más efusivo todavía que el 86. Tal cual. Ya primera presidencia de Menem, obviamente era otra cosa la Casa Rosada, pero era otra cosa. Como diría Coppola, cositas. Era otra cosa. Pero una fiesta increíble, aún habiendo salido campeón. Imagínate lo que hubiera sido si salió campeón, si hubiera salido campeón en esa segunda gestión de Bilardo, que ya antes del Mundial había anunciado que no dirigía más. No iba a seguir. Mirá, eso era un dato que no conocía. Salga como salga, de hecho fue entrevistado en el mismo Balcón de la Rosada, y para ver si lo habían alcanzado los gritos, el clamor. A convencer, claro. Y no, el hombre ya había tomado su decisión, 8 años habían sido demasiado. Además, muchísimo. 8 años de Bilardo son 164 años de una persona normal. No, con la dedicación que le pone Bilardo a su trabajo y en especial al cargo de la selección argentina, ni más ni menos. Bueno, un día como hoy también, pero de 1928, nacía en Rosario Don Ángel Tulio Zoff. Don Ángel Tulio Zoff. En Rosario, en una parte, es un dios. Sí, bueno, histórico legendario, ¿no? De jugador, luego director técnico, donde dejó su huella más importante del fútbol argentino. Bueno, dirigió a Newell's, también dirigió a Rosario Central, club en el que es un prócer, no un ídolo, le quedó chica la categoría de ídolo. Bueno, entrenador que ganó el torneo de la Primera B Nacional como jugador en el 1951 con Rosario Central, después como entrenador ganó la Conmebol del 95, el Campeonato Nacional de 1980 y el torneo de la Primera División de la temporada 1986 y 87. Además con un récord, porque
fue el entrenador del equipo que sale campeón del Nacional B y luego de Primera División. Es un hecho totalmente insólito en la historia del fútbol argentino. Un equipo que sale campeón de la B Nacional y que luego sale campeón de la Primera División. Sí, Sí, de no suele verdad suceder. que una muy destacada trayectoria, con la particularidad de que también dirigió Newell's, siendo un prócer de Rosario Central. Creo Sí. que es un condimento que todavía lo hace más grande, ¿no? Es como que Riquelme dirija a River. Sí, Tal sí, cual. imposible. O Gallardo Boca. Claro, sí. Hoy es algo que no parece muy común, ¿no? Hoy en día. No. Continuamos con la recorrida de nacimientos, porque un día como hoy, pero en 1991, nacía quien es para mí el mejor defensor del mundo en la actualidad. ¿Quién es Ariel Ludueña, el mejor defensor Sergio del mundo Ramos. en la actualidad? No. ¿Quién es Ariel Ludueña? No, pensé que iba a decir Sergio Ramos. Usted porque Bueno, usted el es que muy fanático del compartiría... Penal Madrid. Quiero decir No, del Real Madrid. el que compartiría la saga con Sergio Ramos, ¿quién es? Como mejor defensor del mundo en la actualidad. Dígalo, Caruso. Virgil van Dijk, a mi consideración, Van es el Dijk. mejor defensor del mundo. En la ¿Sabe que actualidad... el otro día no tuve oportunidad de verlo, me tocó verlo con el City? Venían Sí. de una... Se ve que Ajá. habían tenido unos festejos de campeonato Sí, señor. importantes. Sí. De la famosa resaca, diría Marcelo Gallardo. Bueno, Pero- hoy está cumpliendo... Pero qué resaca. Sí, señor. Hoy está cumpliendo 29 años. Bien. El gran defensor holandés, marcador central, pilar de este Liverpool multicampeón. Y yo les voy a decir algo. Si ustedes quieren saber si fue offside o no, una jugada en contra del Liverpool, o decir, en la que el Liverpool defiende, mire a Virgil van Dijk. Tiene absolutamente todo en la cabeza, la cuestión de manejar la última línea, el achique y dejar en offside a los delanteros rivales. De verdad que es algo para prestarle atención. Yo creo que se van a llevar más de una sorpresa si miran un partido del Liverpool. Bien. ¿Cerramos efemérides? Ramos efemérides, sí, señor. Ludueña. ¿Quiere más? Tengo más, sigo. Si quiere No, más, sigo. no, cerramos porque Ah, si no, ah. las entrevistas no entran, querido Por Caruso. eso, por eso. Tenemos un montón. Ludueña, ¿cuál es el título de la jornada? El gran título. La noticia mundial tiene que ver con la vuelta de Fernando Alonso, en este caso al equipo Renault, va a ser el compañero de Ocon para la temporada 2021, vuelve el asturiano, vuelve la ¿Se va magia, Richardo? vuelve el español. ¿Cómo dijo? Sí, a McLaren. ¿A McLaren? ¿Confirmado? A partir de la próxima temporada, McLaren, Richardo. En lugar de Carlos Sainz, que va a Ferrari. En lugar de Vettel. Exactamente. Que Y Vettel, saluden a Vettel que se va. Saludan a Y Vettel que Vettel- se va. Encima le metió un autazo a Sainz el fin de semana. Hermoso momento. Sonaba Bien. el himno de la Fórmula 1 en modo flauta en un momento. Pero bien. Alonso, obviamente una figura indiscutible que ha corrido absolutamente cualquier cosa con 4 ruedas Sí. que hay. Y ha ganado también. Y ha ganado, como diría Chilaver, o como diría Gallardo, hemos ganado. Sí, el asturiano será parte de la grilla de la Fórmula 1 del año 2021. Gran regreso. Pausa y seguimos. Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Estamos en Radio Argentina y vamos a hablar, vamos a charlar aquí en la mesa. Aquellos que están a través de las redes lo están viendo en este momento, aquellos que están en Radio Argentina lo van a escuchar. Lo voy a saludar a quien es miembro de comisión directiva de Relaciones Institucionales de APAOA, de la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina. Estoy hablando de Antonio Bachmann. Antonio, te saluda Nacho Genovar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para los chicos ahí. Bueno, primero agradecerles por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes. Créanme que ya los he visto anteriormente porque, bueno, a través de Facebook ustedes tienen una cobertura muy importante y creo que también es importante lo que ustedes están haciendo, tratando de llevar un mapeo, digamos, de todo lo que tiene que ver con el deporte en sus distintos estamentos y, bueno, es bien valorable, digamos, lo que ustedes hacen. Así que un gusto estar con ustedes. Gracias, Gracias, Antonio. Lo que considerábamos en un momento era, bueno, decir,
hay poca difusión del deporte, no solo de la práctica deportiva, sino también desde el deporte, de todas sus concepciones y todas sus miradas. Entonces, la idea era hacer una visibilización del deporte a nivel federal desde todas las concepciones, ¿no? Porque muchas veces uno ve en la televisión o escucha en la radio o lee en los diarios que solamente se habla del deporte cuando se practica. Y hay mucho más allá del deporte. Bueno, y vos mismo lo sabés porque sos miembro de APAOA. Contame un poco cómo formás parte de esta asociación, cómo laburan, cómo están trabajando en este momento, más en pandemia, para también visibilizar esta organización. Bien, permitime un minuto porque es bien valorable lo que vos comentás. El hecho, bueno, el deporte es uno solo, después tiene sus acepciones como el deporte social, el deporte federado, el deporte escolar, es decir, una conjunción que hace al deporte en su todo y donde, bueno, hemos venido a través de la Confederación Argentina de Deporte, que hizo un recorrido a nivel nacional, llevando el tema de la ley del deporte, inclusive con varias innovaciones en su momento, y hoy quiero aprovechar también para decir que es el momento de reconocer a un montón de gente que a lo largo y a lo ancho del país trabajan todos los días para poder, bueno, tratar de hacer o aportar su granito de arena para que esto sea cada vez más federal, o sea, que sea más abarcativo. La APAOA nace en el año 2000 por iniciativa de dos ex academistas, puntualmente Daniel Ridao, que hoy está al frente de todo lo que es la infraestructura del CENAR y de las infraestructuras deportivas a nivel nacional, y Andrea Martínez Funes, la doctora Andrea Martínez Funes, que es oriunda de Córdoba. Ellos habían realizado la Academia Olímpica y bueno, nos invitaron a ex academistas para participar en Córdoba, por allá por el mes de agosto del año 2000, para fundar esta asociación de participantes de la Academia Olímpica Argentina, que en su principio tenía como noble objetivo tratar de ser un brazo ejecutor de varias acciones del Comité Olímpico Argentino y sobre todo en la difusión de los valores olímpicos. Después, en el devenir del tiempo, se fue trastocando, adaptando y ayornando a los tiempos, que obviamente fueron cambiando y mucho, y APAOA no solamente se encargó de seguir difundiendo los valores olímpicos, sino que también trabajó y mucho en lo que tiene que ver con el tema voluntariado. Eso nos permitió inclusive afianzarnos, si se quiere, porque permitía que provenientes de distintos puntos del país, porque la asociación es muy federativa, nosotros teníamos justamente en el afán de tratar de que se conozca esto del olimpismo, hacíamos nuestras asambleas y hemos recorrido desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Mendoza a Entre Ríos, pasando por Santa Fe, por Córdoba. Tratábamos de recorrer todas las provincias, Catamarca, Corrientes, Chaco, es decir, la idea era que se conociera en todo el país. Bueno, después obviamente las situaciones, si se quiere, económicas fueron haciendo de que, bueno, empezamos a utilizar Embalse Río Tercero como una base de operaciones, o si no, Buenos Aires, porque ahí confluye, quiera sea o no, la posibilidad de transporte y es como que se facilita mucho y abarata los costos para poder estar todos juntos. Como decía, se incorporó el voluntariado, se fueron dando distintas circunstancias, de a poco fuimos ganando ese espacio, porque si vamos a lo estrictamente federativo, APAOA no es un deporte, sino que es un grupo de gente que básicamente la mayoría, en un gran porcentaje, son docentes o gente que trabaja en el ámbito, algunos del ámbito legal, otros del ámbito deportivo, pero en definitiva esa conjunción hace que permita. Y para nosotros hubo un antes y un después, que creo que fue cuando oportunamente hicimos nuestro campamento, que se hace en forma anual, lo hicimos en San Luis. Justamente lo hicimos cuando la punta se presentaba y se empezaba a candidatear para ser sede de los Juegos Panamericanos. Nosotros fuimos, por un convenio que tenemos con la Universidad de San Luis, fuimos a dar un curso y justamente en ese momento el contador Poggi estaba a punto de, o sea, ya había sido electo, pero no había asumido todavía, y estaba con todo su gabinete y nos dio la oportunidad que charláramos con él. Y creo que aportamos nuestro granito de arena porque, bueno, hablamos ahí de medio ambiente, que en ese momento era muy incipiente en todo lo que tiene que ver con el deporte y el medio ambiente. Hablamos de lo que era construir una ciudad para el deporte, que era la idea de los puntanos. Y bueno, y eso nos abrió la puerta también, digamos, a jugar en una liga mayor, si se quiere. Después de eso, rápidamente, como para hacer un rápido repaso, nos tocó en su momento participar como voluntarios en el preolímpico de remo que se hizo en el Tigre, con una tarea de un grupo de jóvenes audaces, realmente la mayoría
no, yo no tan joven, habíamos 2 o 3 no tan jóvenes, pero la mayoría son gente joven, digamos, que les puso el pecho, se la aguantó y eso también vio que era otra, digamos, alternativa más que había como para aportar. Y de ahí empezaron a sucederse una serie de acontecimientos que nos llevó, por ejemplo, en el caso particular mío, que tuve la suerte de ser presidente del 2010 al 2014, me permitió llegar a la Confederación Argentina de Deporte, estar vinculado con un grupo de gente, yo no sé llamarlo viejo dirigente, voy a hablar de dirigentes con experiencia, pero que también venía con una impronta de una situación particular de la Confederación Argentina de Deporte, pero que en definitiva yo creo que el objetivo final de todo es el mismo, o sea, cada uno aportar de su lado qué es lo que se puede hacer. Los otros días hablábamos con Rodolfo Paverini, por ejemplo, hoy por la situación que nos toca vivir a los argentinos y a nivel mundial, el deporte solidario, por ejemplo, los clubes de barrio están cumpliendo un rol fundamental en la sociedad y va mucho más allá de lo deportivo. Entonces, yo creo que tenemos que ir adaptándonos a los tiempos. Y después, bueno, a mí me alegra verlos a ustedes porque veo gente joven, gente con ganas de hacer cosas, gente con inquietudes. Y yo siempre aposté a eso, al recambio generacional. Y Apagó hoy está teniendo eso, un recambio generacional, porque yo siempre digo, no hay que perpetuarse en los cargos, sí mantenerse en lo que a uno le gusta, porque para uno es tiempo, es dinero, es restarle tiempo a la familia, al trabajo, pero uno lo gusta porque es la pasión de uno, ¿no? Porque si cada uno tiene distintas aristas en su vida, otro se le da por las carreras, otro le da por los juegos, qué sé yo. En definitiva, decir, pero bueno, a uno le gusta esto, está en esto, y decía yo lo del recambio generacional, hoy nuestra asociación es presidida por Facundo Zípara, un joven como ustedes. Facundo tiene 30 años, es entrerriano, pero está viviendo en Capital Federal porque laboralmente se instaló ahí, y acompañado por un grupo que es un mix entre lo que no es que no nos queremos ir, sino que estamos haciendo trasvasamiento y aportando nuestra experiencia, pero en definitiva a mí me alegra un montón porque yo los veo con un entusiasmo y bueno, y manejando todo lo que tiene que ver con la tecnología, manejando otro lenguaje distinto al nuestro, porque el nuestro era muy esquemático, digamos, ya no salíamos de la gráfica, de la radial o la televisiva, pero hoy las redes sociales abarcan y mucho y te permiten, obviamente, llegar a distintos lugares. Y bueno, y justamente con lo de ahora, esta bendita pandemia, que ojalá Dios quiera pase pronto y no tenga mayores consecuencias, digamos, porque la verdad que uno brega por el tema de la salud y quiere que todo el mundo esté bien. El tema de las redes sociales se volvió, este sistema de Zoom, por ejemplo, no es que descubrimos el Zoom ahora, el Zoom hace rato, pero es como que pasó a ser una herramienta necesaria, pero también nos abrió el juego y nos permitió sentirnos protagonistas, y resulta que reuniones que para nosotros antes eran imposibles, porque tenía que viajar desde San Luis, claro, porque las hacíamos presenciales, bueno, hoy son virtuales. Entonces otro día, por ejemplo, en el campamento hicimos los festejos del Día Olímpico, que fue el 23 de junio, el martes ese lo juntamos, bueno, a la secretaria de Deporte, Inés Arrondo, estaba Cecilia Carranza, estaba Fabricio Berto, estaba Sebastián Crismanich, estaba Walter Pérez, y cada uno, había uno que estaba a más de 1000 kilómetros de distancia, ¿me entendés? Y lo teníamos todos juntos y contando sus experiencias y un continente de gente escuchándolo y por WhatsApp intercambiando y haciendo preguntas. Yo creo que, bueno, dentro de lo negativo de esta situación de la pandemia, tenemos que verle la parte positiva, que son estas cosas que, no sé si es que la palabra es descubrir, sino que tenemos que ir afianzando estos nuevos lenguajes, ¿no? Se ha incorporado la tecnología, como vos decís, Antonio, y te quiero preguntar si ha llegado para quedarse, por lo menos en estas reuniones, o vos crees que después de que pase todo esto van a volver como la vida anterior, la vida normal, la que uno llama normal, que es reuniones permanentes, tenés que viajar, San Juan, San Luis, La Pampa, bueno, ¿esto llegó para quedarse? ¿Se va a establecer así? Sí, tal es así que, bueno, yo no sé si Rodolfo el otro día, cuando hizo todo un pormenorizado detalle lo que es los estatutos de la Confederación Argentina de Deporte, pero ya todas las federaciones, confederaciones, por ejemplo, las confederaciones de deportes provinciales, estatutariamente ya están haciendo los agregados, no son modificaciones, sino son anexos, creo que tienen que ver, donde, por ejemplo, las asambleas se pueden hacer de esta manera, algo que antes no ocurría, o sea, han incorporado ya en el estatuto de que esta forma de digamos,
porque, por ejemplo, hay estatutos que son, no digo leoninos, pero viste que están armados de un esquema donde, por ejemplo, cada 2 meses la comisión directiva tiene que reunirse y, viste, y si no, no tiene validez y tiene que prestar la personalidad jurídica y todo. Bueno, aparte del costo, está esta situación que nos hizo ver que obviamente se pueden abaratar los costos. Bueno, se ha instrumentado de tal manera que legalmente ya está visto como viable, como válido legalmente, de que, por ejemplo, este tipo de reuniones, esta modalidad, sea convalidada por personalidad jurídica y por todos los aspectos legales como para que sean incluidas estatutariamente, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, las sesiones en las cámaras de diputados y senadores, no solo en provincia, sino también en nación, están sucediendo de esta manera. O sea, ha venido para irrumpir con esta realidad que veníamos teniendo. Va a cambiar, lo cierto es que va a cambiar. Desde Apagoa se plantean también una nueva normalidad para lo que viene. Sí, ya la estamos implementando. O sea, por eso digo, ustedes los jóvenes van más adelantados en los tiempos, digamos. Nosotros somos más esquematizados, por ahí es como que tenemos un poco de temor de dar un paso a veces, y bueno, y ustedes nos empujan, nos llevan para adelante y se tiran de cabeza y bueno, y nosotros vamos atrás porque decimos, si estos locos se tiraron, nosotros vamos. Pero no, yo creo que sí, que es así, o sea, bienvenido sea, ¿no? También porque yo creo que no solamente es le da una dinámica totalmente distinta, sino que económicamente nos permite manejarnos de otra manera. Pero aparte de eso, a ver, uno que yo los otros días lo hablaba con Raúl Vittel, que es de Chaco, ¿no? Que es presidente, en su momento fue presidente del Instituto Chaqueño de Deporte, ahora es presidente de la Confederación Chaqueña de Deporte. Y yo le decía a Raúl que bueno, nosotros que siempre hemos bregado por el tema de nuestra banderita, digamos, o nuestro estandarte de la lucha por la federalización de las acciones, esta modalidad que se está implementando hace que eso ya sea viable, sea visible. Es decir, nosotros somos de la generación del abrazo, de saludo, de compartir, como yo he dominado y me atribuyo esa figura que es la gastroevaluativa. Nosotros las gastrosociales, las gastroevaluativas son sagradas para los dirigentes deportivos. Somos de juntarnos, de compartir el mate y yo. Pero bueno, hoy los tiempos son otros, hay que adaptarse a eso. Por supuesto, yo creo que siempre la forma presencial te da otro matiz, te da otras características, pero tiene su validez también y creo que no hay que perderlo porque hace al espíritu del deporte, que es la confraternidad, la amistad, el hecho de compartir los objetivos. Pero esto ha dinamizado todo, maneja otros tiempos, tenemos otros tiempos como para poder disfrutar y sin perder los objetivos, ¿no? Sin que eso desmerezca el objetivo, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, yo lo veo más que positivo el hecho, insisto, o sea, yo soy un peleador nato por el tema de que federalicemos las acciones, o sea, que no se olviden que no todo termina como nosotros los cargamos a los capitalinos, de que todo termina en General Paz. O sea que es importante que el de Catamarca sea escuchado, que el de Chubut se lo pueda escuchar, que el de Mendoza se lo pueda escuchar, que el entrerriano se escuche, y cada uno tiene su idiosincrasia, su forma, su tiempo, pero es una modalidad que nos nuclea todo y creo que ahí se conjuga todo el esfuerzo, ¿no? Antonio, te voy a hacer una pregunta más y abro el juego para mis compañeros para poder preguntarte también. Vos hablaste mucho sobre hace bien, perdón. Sí. Hace bien aclarar porque no sabía el rol de los chicos, yo no sabía si eran asesores o eran los que se encargaban de editar. Nosotros asentimos, somos los secretarios de simpáticos son. Es más, me ponía contento porque yo veía que estaban asintiendo, yo digo, deben ser tipo el coacheo ontológico, ¿viste? Son los que te alientan a que vas bien. Siga, don Bachman, siga. Nosotros cuando nos piden que alentábamos, hacemos bracito, todo. No, la idea es que preguntemos todo, pero me surge la duda esta, porque vos, y no quiero preguntártelo después, vos hablás de dirigentes jóvenes, mencionaste durante estos 15 minutos dirigentes jóvenes. El otro día charlábamos con Alberto Limardo, presidente de la Federación de Bochas, y él decía, bueno, un deporte, perdón, un deporte que está por el piso, pero que anda muy bien, diría Limardo. Sí, incluso él dice, evolucionó una bocha. Sí, evolucionó una bocha. Me dicen Don Julio, me dijo, ¿viste? Bueno, y Santiago le pregunta cómo estaban en la formación, en la capacitación de dirigentes jóvenes. Y él dice que buscaba eso, que buscaba que se capaciten dirigentes jóvenes, que iba a ser el recambio generacional. ¿Ustedes también buscan esto, de capacitar dirigentes jóvenes? Sí, porque justamente si hay algo que yo siempre digo, y esto lo hemos hablado en reuniones de confederación, de otras reuniones así, de comisiones directivas, o gente vinculada a la reunión de las confederaciones del deporte,
Hay algo que ustedes seguramente lo deben tener y eso lo van a palpar en las reuniones de la Confederación y escuchando a los dirigentes con un poco más de experiencia y con un poco más de vuelo capaz que uno mismo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, es como que el deporte federado tuvo su crecimiento a partir del ENAR, las infraestructuras deportivas a partir de inversiones tanto de nación como provincia han crecido, pero fíjate vos que hay una carencia en esto de la renovación de generaciones, de capacitaciones de dirigentes. El dirigente está muy solo, es decir, y hoy más que nunca necesita un acompañamiento. A ver, no le podés poner la mano en la espalda porque no podés verlo, pero sí yo creo que el hecho de capacitarlo, hablarle de administración deportiva, marketing deportivo, hay un montón de elementos que hacen a que abra un poco la cabeza, porque no nos olvidemos que nosotros estamos hablando del club de barrio que está trabajando y vendiendo empanada para juntar para el fin de semana o para hacer una olla y no tiene que ver con la práctica de una disciplina deportiva. Pero sí, cuando está la práctica de la disciplina deportiva, tiene que pensar en ver cómo comprar los elementos deportivos, la indumentaria, bueno, pero no circunscribirse al esquema estatal, como le llamo yo, que es estar dependiendo de un subsidio para poder crecer. Yo creo que en eso gran responsabilidad tenemos los que estamos o tenemos la oportunidad de estar en una confederación o a nivel nacional o a nivel provincial. Yo creo que en los distintos niveles todos tenemos responsabilidades, porque de última todos perseguimos el mismo objetivo en distintos niveles, deporte federado, deporte social, deporte escolar, deporte barrial, como lo quieras llamar, que es si la calidad de vida, es decir, que la sociedad tenga una calidad de vida mejor. Yo creo que por ahí pasa un poco el espíritu de todo. Pero hoy más que nunca tenemos que trabajar en la capacitación, no solamente de las nuevas generaciones, sino también de lo que estamos, porque, a ver, no vayan a pensar que nosotros lo sabemos todas, porque todos los días estamos descubriendo nuevos pasos. Yo creo que el ensamble en ese traspaso generacional o ese convivir generacional, nos vamos a enriquecer todos, o sea, porque ustedes se van a poder nutrir de gente que tiene una experiencia, el caso Limardo, o sea, hay gente que ha sacado el deporte y lo ha posicionado a un nivel no solamente nacional, sino internacional. A ver, el handball, con Mario Mose, es decir, hay deportes que han crecido, ¿me entendés? Entonces, el fútbol tiene su vida propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el más popular de los deportes y tiene su estructura y todo eso. Bienvenido sea. El básquetbol creció, el voleibol creció también cuando le dio una beta comercial, digamos, si se quiere, y le dieron un golpe de manija. Bueno, pero todo eso también tiene una base o tiene que consolidarse en su base a través justamente de capacitarse. No hay secreto en esto, ¿no? Exactamente. Te quería consultar justamente por eso, porque teniendo en cuenta lo que comentabas, el hecho del recambio generacional, el hecho de no ignorar tampoco el valor de la experiencia, porque el bagaje de años que cada uno tiene trajo un montón de conocimiento que puede ser muy importante para cada una de las generaciones que viene. Además, el hecho de descubrir, en algunos casos, en algunos deportes, la beta comercial, sin perder el espíritu amateur, el hecho de poder abrir nuevos mercados, pero también no perder de referencia a los clubes de barrio que han tenido, sobre todo en este momento, en estos 100 días, un valor totalmente agregado y que desmiente un montón de cátedra que había respecto de que eran un gasto, de que no servían, o de un montón de cuestiones. Me parece que los desafíos de la gestión pasan por un montón de cuestiones que van a tener que buscar un sistema que sea mixto, como el de la tecnología, entre el abrazo fraternal, juntarse, tomar un café, comer un asado, y también virtualmente poder acortar la distancia para que el de Catamarca sea escuchado y se pueda juntar con el de Capital Federal sin necesidad que tengan que pasar 3 meses para poder juntarse. Sí, y con realidades totalmente distintas, ¿no? O sea, porque eso es, mirá, hay un grupo de dirigentes deportivos que más que nada se vuelca para el tema de lo social, como es Red de Deportes, que ahí sí está participando Víctor Lupo, Alberto Fonollosa como referentes del deporte federado, si se quiere, o por su cargo o su rol que ha cumplido a nivel nacional, y tantos otros. Pero, por ejemplo, está gente que está trabajando en el Cedronar, gente que trabaja en los barrios, el cura Pepe, un poco referente también, porque me estoy acordando de José María Costa. Entonces, y ahí, en el caso particular, yo voy a hablar en primera persona en esto, pero lo he hablado con muchos de los chicos de APAOA, que también forman parte de esta red de deporte, nos damos cuenta que, a ver, nosotros vemos una faceta, como por ejemplo puede ser el tema de que los valores en la formación, como decimos en Entre Ríos, de los gurises, ayuda, pero puntualmente el tema de
de que hay un trabajo social muy importante, Sí, pero sí. muy importante, una red muy grande, y que donde una cosa no quita la otra. Yo creo que no hay que perder, por eso digo, ese mix que se tiene que dar no tiene que hacernos perder un poco los objetivos que tenemos en común, y vuelvo a insistir en esto porque creo que es un poco el punto neurálgico, ¿no? Que es el tema de que queremos una calidad de vida, una sociedad cada día mejor, y para eso hay que trabajar y mucho. Entonces, si vos podés ensamblar eso, a eso le sumás la experiencia, es decir, la experiencia más las ganas y el empuje de la juventud, que también tiene que adquirir su experiencia. Yo creo que, es decir, a mí me encantan los desafíos, y yo creo que lo bueno es que por delante se vienen tiempos muy lindos, digamos, muy lindos de convivencia. Esto nos ha permitido inclusive conocer un montón de gente que no conocíamos, y yo creo que, bueno, si está en nosotros ahora, es como que la pelota está en nuestro campo, ¿no? Es decir, está en nosotros capaz sacarle provecho o capitalizar esta posibilidad que nos ha dado, vuelvo a insistir, de este mal tiempo que nos toca vivir, sacar lo positivo, que es esto que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, ayuda a tener un Estado presente en este caso. Perdona, no te entendí. En ese sentido, para poder justamente seguir mejorando, para poder tener un deporte cada vez mejor, para tener un deporte cada vez más presente, tener un Estado presente ayuda mucho. Obviamente, tiene que ir de la mano. Es decir, acá hay una realidad, digamos. Es decir, pero te acordás que hoy, anteriormente yo hice la mención, o sea, no estar dependiendo del subsidio. O sea, No, claro. es decir, vamos a saber diferenciar o entendernos. Es decir, pero no puede haber un deporte sin la presencia del Estado. O sea, es más, el Estado tiene que verlo al deporte como una herramienta socialmente muy importante, es decir, no solamente de lo social, sino también de la salud, por ejemplo, porque decir, una vida sedentaria no es buena, eso lo sabemos. Entonces vos tenés los elementos y las herramientas, y bueno, insisto, yo tomo, por ejemplo, que en el Red Deporte se habla mucho, que un chico menos en la calle es un chico con más posibilidades de vida y de no caer por ahí en las tentaciones o los vicios que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, yo creo que si el deporte cumple esa noble tarea, que no es fácil, ojo, que estamos hablando de cosas que son difíciles, pero no imposible. Yo creo que lo importante es tener claro eso, o sea, es cuestión de trazarse los objetivos, tener claro que se puede y trabajar todos juntos, o sea, bajo el paraguas del Estado vendría a ser, pero no esperando o apañado o esperando que el Estado sea el salvador. A ver si se entiende. Nosotros tenemos que tener las iniciativas para generar programas, capacitaciones, llevar adelante propuestas. Yo creo que por ahí un poco pasa la cosa. Sí, también yo creo que se ha avanzado y mucho en base a esto de la ley del deporte. Hay mucha gente que no solamente apoyó esto, sino que capitalizó cuando escuchaba las charlas que se hacían a lo largo y a lo ancho del país. Iba escuchando, iba prestando atención, iba sacando lo provechoso para volcarlo tanto en su comunidad como, o sea, en su ciudad o en su provincia, y eso uno lo puede ver. Yo lo veo en las confederaciones que se han nutrido bastante de todo este esfuerzo que se hizo no hace mucho tiempo, o sea, y que se sigue haciendo día a día, porque yo sé que esto no es una pelea de un día, esto es de todos los días, ¿no? No, pero además, Antonio, para aquellos que por ahí sienten el deporte como un gasto, el deporte en esto de la cuestión social y del papel tan importante que cumple en la sociedad, trae muchos valores también la práctica del deporte, el esfuerzo, el compañerismo. Eso también es algo clave para sembrar una sociedad, ¿no? que dé sus frutos. Sí, le da los fundamentos en la formación, o sea, sobre todo cuando vos lo podés inculcar desde su formación. Obviamente la escuela es la que te forma, te educa, junto con tu familia, pero el deporte es una herramienta que te da eso que vos bien puntualizabas, los valores y todo eso. Es más, cuando vos hacías esta introducción, yo pensaba también en algo que por ahí Rodolfo lo comentó otros días, y yo creo que muchos lo han hablado, porque Alberto Fonollosa siempre decía que el deporte también no deja de ser una generación de ingresos, o sea, es mucho lo que mueve el deporte. Y bueno, les comento, capaz ustedes están al tanto, pero la semana anterior en Chaco, por ejemplo, a través del Instituto Chaqueño del Deporte y la Confederación de Deporte del Chaco, sacaron una tarjeta deportiva que abarca a toda la masa societaria de todos los clubes con beneficio y qué sé yo,
algo que se venía hablando de hace un tiempo. Bueno, los Chacos ya lo implementaron, ya lo abrieron, lo largaron, y con un objetivo claro, que eso redunde en beneficio, digamos, a ver, que el beneficio que se obtenga de esa metodología de trabajo sea en pos del deporte, para facilitar un montón de aspectos que tienen que ver con el deporte. Bueno, esa es otra de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta, porque van de la mano, o sea, porque uno lo ve como algo lucrativo, algo, si no estás en televisión no existe, pero hay muchas formas de generar, es decir, a ver, cuántos deportistas se mueven a lo largo y a lo ancho del país para los eventos, y cuánto eso genera, no solamente de transporte, de alojamiento, de comida, de indumentaria, es decir, cuántas cosas, ¿no? O sea, que no va solamente por el ingreso de pagar una entrada para ir a ver un espectáculo, o sea, hay muchas cosas colaterales. Ustedes verán que es muy versátil, esto es muy grande, pero bueno, pero insisto, yo creo que el secreto está en que todos pongamos desde nuestro punto, de donde nosotros podamos enfocarnos o trabajar, aportemos para un objetivo, ¿no? ¿Cuánto atentó la pandemia en los objetivos que se habían propuesto con la APAOA? ¿O es justamente esto que hablamos de la tecnología, quizá no detuvo tanto eso? Me río porque voy a empezar por la que más nos duele. Nosotros estamos cumpliendo 20 años, pensamos hacer una gran fiesta, ya la gran Oh, fiesta quedó en el mirá olvido. O vos, sea que, qué fiesta nos claro, perdimos. perdimos la fiesta, ¿no? Lo que va a ser la de los 21, ¿no? Sí, sí. Tiene compuesto acumulado directamente. Claro, vamos a ir acumulando, claro, vamos a ir acumulando, tal cual. No, teníamos pensado una serie de actividades programadas dentro de estos festejos de los 20 años, que obviamente hemos tenido que postergar, que estaba inclusive con un gran congreso del deporte que se iba a hacer ya por el mes de agosto, justamente en el marco de los 20 años. Bueno, eso lo hemos tenido que cancelar. Seguramente le vamos a dar otra modalidad, vamos a tratar de hacer algún tipo de capacitación a distancia donde todos puedan participar, y básicamente había muchos de los chicos de APAOA que se habían anotado para estar presentes como voluntarios, no todos, porque obviamente no todos fueron aceptados, pero había muchos que ya tenían pensado armar la valija y ya tendría que estar, no digo tomando el avión, pero tendría que estar ahí medio en la escalerilla para ir a los Juegos de Tokio, que quedaron para el año que viene. Pero bueno, por ejemplo, los otros días con la Universidad de Burlingame se hizo una capacitación, ahora hay otra que hay en estos próximos días, hay un trabajo que viene realizando Emiliano Ojeda con la gente de la Federación Universitaria de Deporte, con la FEDUA, que está trabajando y que va marcando un poco el camino también, porque ellos tienen una impronta de antes de la pandemia, ya venían trabajando y mucho con esto de capitalizar el tema de redes sociales, las capacitaciones. Bueno, ahora están por el tema de la carrera universitaria y el deporte, de trabajar en eso. Y yo creo que nosotros estamos ahí como materia dispuesta para todo lo que tenga que ver, insisto, en el tema de la formación. O sea, por ahí no es que uno tenga límite, porque, por ejemplo, habla de medios de comunicación, y fíjate vos que, en Capital ustedes tienen una realidad, digamos, un contexto donde 3 o 4 o 5 forman parte de una redacción o de un grupo de trabajo, y en el interior, en un diario, capaz hay uno que tiene que tirar el centro, cabecear la pelota, ser de porrista, cobrar patea y ataja los penales, subirse a la tribuna para gritar por alentar al equipo. Entonces, el dirigente deportivo, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que tiene que aprender y va a formar parte de su ABC es ser periodista, o sea, ser el generador de la información para colaborar con el periodista, para darle rebote a su disciplina deportiva, a su actividad, porque esto es lo de hoy. O sea, si vos no difundís, no existís, y si no existís, no generás. Entonces, es medio, digamos, un engranaje ahí de una parte, y donde yo creo que, por ejemplo, el dirigente deportivo va a cumplir el rol de periodista deportivo, pero no en el hecho de que va a tener que ser perfecta la redacción y saber dónde, cómo, cuándo, quién y por qué, sino que va... Pero sí como primer paso en la cadena de difusión, como para poder generar contenido. Creo que lo bueno y lo ventajoso de los tiempos que están pasando es que antes, como vos decías, uso tus palabras, para existir tenías que depender de 10 medios. Hoy, con esta cuestión tecnológica y manejando bien el tema de redes sociales, vos tenés 200 medios a disposición, más
los 2 propios. millones. Claro. Claro, Lo que más vos lo generes. que vos generes, más los Sí, propios. O sea, si no tenés cadena de medios, igualmente podés generar desde los propios el primer paso de la difusión. En lo que es el fútbol, el primer pase. Y es vital, es fundamental, porque si no es como que te quedás en tu mágico mundo y crees que sos Gardel y cuando salís afuera no alcanzás ni para tirar los cables, digamos, porque esto es así. Pero por eso, está en la capacitación, en esto que hablamos de capacitar al dirigente deportivo, una de las aristas, y ya le estoy dando tarea para el hogar a ustedes en la Confederación Argentina de Deporte, es ir trabajando con la gente que sepa manejarse en los medios. O sea, a ver, yo hoy acá me estoy desplayando, yo sé que si tuvieran radio, depende de la característica del programa de radio, tengo que ser más breve, más corto, más conciso, ni hablar si estás en televisión, que si no te cortan y bueno, terminaste de decir que el torneo Sí. se hace el fin de semana y quedaste cuánto salió la entrada, o si vas a un diario, saber que el espacio es importante y no solamente el espacio, sino si estás en la página impar o par. Es decir, estamos hablando de fundamentos y cosas básicas. Claro. Y después, de última, si el dirigente, el entrenador, todos juntos, arman un equipo que haga de difusor de lo que están haciendo, porque es la forma de colaborar con el medio, y si no, como bien decías vos, yo soy un convencido que no nos tenemos que asustar de pensar de que los clubes o las federaciones sean los propios generadores de su multimedio, digamos. Lo único que no van a poder hacer por ahí es la parte gráfica por un costo. Pero hoy la radio digital existe, esto que están haciendo ustedes existe, lo que se hace por digital lo toman y lo retransmiten por las radios convencionales que conocemos, con sus frecuencias, pero no puede hacer un programa de televisión, pero hoy, digamos, las redes sociales te están cumpliendo una función. A ver, convengamos que yo miro los programas de Buenos Aires y lo están haciendo por redes sociales. Están usando al viejo sistema de Skype, que ya lo habíamos descartado, resulta que ahora descubrieron que es maravilloso. Por eso. Estamos nosotros acá hablando por tema por Zoom. Que inclusive estoy viendo que no soy yo el que estoy hablando, está hablando otro, pero es porque si la gente supiera cómo llegamos a esta conversación, obviamente muchachos, en materia de otra entrevista, como llegamos a Sí. cuando la tecnología supera al entrevistado, eso sería otro tema. Pero para que me quiero cambiar, quiero ser yo. No parece igual, Antonio, quédate tranquilo igual que lo bueno es que como nosotros la tecnología la manejamos, vos sos vos. Bueno, no, porque si no te imaginás, que los que estén mirando van a decir, muy simpático el pelado ese, pero ¿quién lo conoce? Qué grande el operador, pero no. Quédate tranquilo que aparece Antonio Bachman. Antonio, te quiero agradecer el contacto, la verdad que nos hemos divertido mucho, ha sido, la verdad que... Además de aprender, ¿no? Sí, un milagro que estemos charlando aquí, pero ha pasado, ha sucedido. Es un milagro tecnológico. Sí. Pueden dar fe que los milagros existen. Sí, claro que sí. Y seguramente en las próximas semanas... Chicos, la verdad, conocerlo de esta manera, los otros días, bueno, a varios de ustedes molesté cuando quería participar de la reunión donde se iban a hablar del tema de lo estatutario, porque creo que era importante, sobre todo para la institución que yo represento, que es la PAOA, porque nosotros nos encajamos dentro del esquema convencional y básico. Entonces, entramos dentro de esa franja de lo que son las alternativas. Claro. Y bueno, digamos, obviamente estar presente, y bueno, y ustedes nos ayudaron bastante, pero bueno, me alegro un montón de ver gente que se está ocupando y preocupando por difundir lo de los dirigentes deportivos, del deporte nuestro de cada día. Y bueno, ya tendremos oportunidad, si Dios quiere, de conocernos personalmente, pero bueno, cuenten conmigo en lo personal, en lo que sea necesario, en lo que pueda ayudar o colaborar, con la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina, en lo que necesiten y del vínculo que podamos hacerle y en lo que podamos ser útiles, porque esa es un poco nuestra función, ¿no? Es decir, entre todos lograr esos objetivos. Así que para mí un verdadero gusto, un placer, y bueno, a disposición cuando ustedes quieran. Del mismo modo. Gracias, Antonio. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Bien, ha pasado por los micrófonos de aquí de ADN Deportivo Antonio Bachman, miembro de comisión directiva de la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina, encargado de las relaciones institucionales. Nos ha dejado una hermosa charla que pensamos que no iba a suceder, pero sucedió. Aquí los milagros, como le dije, un milagro, señores, es un milagro. Ludueña, en algún partido que hemos hecho juntos le dije, los milagros existieron, existen y existirán.
Nos vamos a la pausa cortita y a la vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo. Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como todos los miércoles, gentileza de FUSADE, como siempre, nos acerca a los invitados, los entrevistados. Vamos a charlar sobre acupuntura, sobre medicina naturista, cómo se mezcla con el deporte. La semana pasada charlábamos con Belén Bruno Cherot, quien es cirujana plástica, y bueno, y uno tenía el prejuicio también de cómo se entremezcla con el deporte la cirugía plástica, y había un montón de ramas para charlar. Bueno, y seguramente hoy nos suceda lo mismo. Lo tengo del otro lado a Daniel Gaviud, quien es especialista en acupuntura y medicina naturista. Daniel, te saluda Nacho Genovar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Trabajando poco en cuarentena, como estamos todos, cuidando las medidas. Antes de meterme en tu trabajo, en lo que vos haces, en tu carrera, te quiero preguntar cómo te trata la cuarentena, ¿no? Porque a todos nos trata de manera distinta, bueno, y en la medicina particular, ¿cómo te trata a vos? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cuánto ha ayudado la virtualidad, la tecnología? Mira, en mi caso, la tecnología y la virtualidad ayuda poco para el seguimiento y evaluación de algunos pacientes. Ahora, la acupuntura particularmente es algo que hay que hacer de manera presencial, con lo cual, digamos, dependo de poder atender al paciente en el consultorio para poder asistirlo. En ese sentido, en la primera etapa de la cuarentena, el consultorio estuvo cerrado hasta que se habilitó la consulta médica, y a partir de ahí volví a trabajar tomando los recaudos que hay que tener, con el distanciamiento, con la limpieza del consultorio, usando barbijos, tomando todas esas medidas. ¿Te da un poquito de miedo esto de decir, bueno, tengo que atender igual porque sos esencial, sos un médico que tiene que llevar a cabo la práctica, pese a que estemos en cuarentena? Vos me decías, con todos los recaudos correspondientes, barbijos, con alcohol. No, a ver, me preocupa la situación como a todos. No me da miedo porque en general el tipo de pacientes que yo atiendo son pacientes que pueden tener COVID o no, como cualquier persona, pero no son pacientes sintomáticos. O sea, no llegan a la consulta porque tienen fiebre, tos, dificultad respiratoria. Claro. O sea, son pacientes que vienen porque tienen o una lesión deportiva, o un trastorno del sueño, por la ansiedad, o vienen por algún problema autoinmune o alérgico. O sea, son patologías crónicas de base que, digamos, no están relacionadas con síntomas de COVID. O sea, tengo la misma exposición al virus que puede tener cualquier otra persona que está trabajando. La gente que trabaja en el supermercado, o la gente que trabaja en algún otro servicio esencial. Digamos, si bien estoy en salud, no estoy en un lugar a donde los pacientes o las personas que están con síntomas vayan. Así Bueno, en ese incluso, sentido, como sí. tengo La cierta semana pasada, tranquilidad. la semana pasada charlábamos con un psicólogo y nos contaba, bueno, que puede hacer hasta incluso la consulta virtual, ¿no? Con el paciente. Sí, Lo tuyo es sí. imposible porque tiene que estar ahí. Claro, o sea, por ahí con algunos pacientes con los que también trabajo con medicina naturista, les doy algún medicamento o necesitan hacerme alguna consulta, digamos, esa parte sí la hago tipo virtual online, pero lo esencial de mi tratamiento es presencial con el paciente. Bien, estamos hablando aquí con Daniel Gaviud, quien es especialista en acupuntura y también en medicina naturista en Radio Argentina, en el programa oficial de la Confederación Argentina, por supuesto, gentileza de FUSADE. Abro el juego para mis compañeros aquí en la mesa de ADN. Daniel, ¿cómo te va? Achita Ludueña te saluda, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Hablabas de que tus pacientes, entre otras cosas, tenían lesiones deportivas.
Y metiéndonos en tema, ¿cuáles son, digamos, las más recurrentes dentro de tu campo? Depende el tipo de deporte. O sea, lo que más hay por ahí son lesiones de miembros inferiores, esguinces, de tobillo, dolor de rodilla, cadera, lesiones del labrum de la cadera, pubalgias, desgarros musculares. Esas son como las más frecuentes. Después, por ahí en personas que hacen levantamiento de pesas, lesiones de la zona lumbar, lesiones del manguito rotador. Esas son como las vinculadas al deporte, las más frecuentes. Y Daniel, ¿qué prejuicios hay con este método de acupuntura? Mira, en realidad prejuicios hay pocos. A veces hay más temor o desconocimiento sobre cómo es la técnica y si puede llegar a ser dolorosa. O sea, por ahí la mayor preocupación es la imagen que uno tiene de las agujas, que es de que cuando eras pibe ibas al vacunatorio y te vacunaban y eso dolía. Entonces, en general, la relación que uno tiene con las agujas es como una experiencia traumática. La acupuntura no, no tiene ese efecto, o sea, las agujas de acupuntura son muy finitas, prácticamente no se siente dolor en la aplicación, y lejos de generar dolor, generan una sensación de bienestar física y anímica, que por lo general la persona viene a la primera consulta con cierto reparo, y después cuando vuelvo a sacarle las agujas está dormido con las agujas puestas, ¿no? Claro. Daniel, bueno, ya dimos unos indicios, pero para la gente que por ahí no lo tiene tan en claro, ahora sí vamos directamente al grano. ¿En qué consiste este método de medicina mediante acupuntura? Mira, la acupuntura es una medicina en sí misma que forma parte de la medicina china, que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y obviamente desde ahí fue avanzando, fue desarrollando, no es que es una medicina antigua. En ese momento, los chinos tenían muy buen conocimiento del cuerpo y de su fisiología, hacían autopsias, conocían los órganos, conocían las funciones de los órganos. Lo que no conocían es lo que no podían ver. O sea, Claro. las hormonas, los neurotransmisores, los factores de crecimiento, los virus, las bacterias, o sea, a todo lo que ellos no ven le llaman energía, que en cierta forma es una energía. Y lo que dice la medicina china y la acupuntura es que esa energía circula por el cuerpo y es la responsable de todos los procesos físicos y psíquicos que se dan en el organismo. Y cuando esa energía se desequilibra, aparece la enfermedad. No importa si es traumatológica, inmunológica, infecciosa, psiquiátrica, siempre se considera que es un desajuste de esa energía. Esa energía circula por unos meridianos, que son como unos caminos virtuales que están en el cuerpo, y a lo largo de esos caminos están los puntos de acupuntura, que son lugares específicos desde donde uno puede acceder a esa energía para ayudar a reordenarla. O sea, lo que hace la acupuntura no es curar por el efecto de la aguja, como quien pone un medicamento, sino estimular al cuerpo para que active mecanismos de curación. Y cada uno de esos caminos o meridianos se asocia a un órgano y a una serie de funciones. Por ejemplo, hay un meridiano del hígado, del corazón, del vaso, y cada uno de estos órganos, además de la función que tienen como órgano, también tiene una función bioenergética sobre otros tejidos. Por ejemplo, el hígado, para la medicina china, nutre los músculos y los tendones. Entonces, para la medicina china, una lesión muscular
está asociada a la energía del hígado. Y el vaso es el órgano que lleva la sangre a los tejidos. Entonces, si hay una ruptura de fibras y hay hematoma y hay, digamos, una alteración en la parte de irrigación muscular, también se considera que el vaso está afectado. Entonces, además de trabajar la zona local afectada, se trabaja en equilibrar esos órganos. No sé si alguna vez vieron lo que es una lámina con los puntos de acupuntura. Si tienen referencia. Por ejemplo, como te dicen que si te tocan en uno de los dedos está conectado al dolor de cabeza, por ejemplo. Recuerdo haber visto algo así. Por ejemplo, hay un meridiano que se llama de intestino grueso, que nace en el dedo índice, recorre todo el brazo y termina al costado de la nariz. Dentro de eso hay un punto que está acá, que es el número 4 de intestino grueso, que tiene muy buen efecto para dolores de cabeza, odontalgias y algunas otras patologías más. Pero es bastante Tendría que ser la base, donde está la base del dedo índice. No, es en la intersección del índice y el pulgar, acá. La unión del índice y el pulgar, ahí va. Ahí, ese punto, por ejemplo. Después otro punto muy conocido es un punto que está en la cara anterior a 2 dedos de la muñeca, De la muñeca. Acá, que se utiliza para situaciones de hipertensión, nerviosismo, ansiedad, náuseas. Hay 2 o 3 puntos de acupuntura que popularmente son muy conocidos para el uso en digitopresión en situaciones así puntuales. Sí, por eso te decía el de dolor de cabeza, que quizás es el más habitual que tiene alguien, y más de una vez he visto gente que justamente hacía presión en algún punto de la mano, justamente para, obviamente también tenía que ver, por ejemplo, en el caso del dolor de cabeza, en qué sector era, si es más tipo migraña o... Claro, o diferentes fuentes del mismo. Sí. Mira, acá, no sé si se llega a ver. Sí. Esta es una de las tantas láminas de acupuntura donde se representa cada uno de esos recorridos y esos puntos. En general, cuando hay una lesión deportiva, se busca cuáles son los puntos cerca de la lesión. O sea, no es que la aguja se puede poner, pero no es que se pone necesariamente en la lesión, sino en los puntos de acupuntura que están próximos a la lesión en principio, para redirigir, digamos, todo lo que tiene que ver con la mirada bioenergética, la irrigación sanguínea de la zona, y después también se trabaja con puntos que son distales, que a veces a uno me sorprende y dice, ¿por qué si yo vengo porque me duele el tobillo me pone una aguja en la mano? Claro, ¿cuál es la conexión? Claro, ¿sí? Pero bueno, esos puntos distales tienen que ver con un efecto más global que hace la acupuntura y también con un efecto de trabajar a través de lo que es el sistema nervioso central en relación a la lesión o a la patología local. Claro. Daniel, ¿los plazos de recuperación son similares, son diferentes? Mira, eso obviamente, los plazos de recuperación dependen de la lesión. Eso yo siempre lo digo porque a veces hay una expectativa de querer saber en cuánto tiempo una lesión se resuelve, y eso cualquier traumatólogo, kinesiólogo, deportólogo te va a decir que no se puede saber. Ahora, lo que yo veo, y lo que se ve con la acupuntura en general, digamos, más allá de mi práctica, es que las lesiones con acupuntura se recuperan más rápido. Tampoco, digamos, es que es una cosa o la otra. O sea, si una persona tiene una lesión y va a hacer kinesiología, va a hacer rehabilitación y dentro de eso hace acupuntura,
hay cierta sinergia en el efecto de eso, y la recuperación va a ser más rápida. Claro, Pero también depende el tipo de kinesiología. O sea, la kinesiología es muy buena, Claro. pero lamentablemente por las formas de trabajo, no en todos los centros a veces te dan la atención que necesitas, y eso yo también lo veo también en muchos pacientes que vienen, por ahí no del ámbito del deporte, que ya van a buscar kinesiólogos más específicos, pero la Claro. población en general, digamos, a veces va, hace 15, 20 sesiones de kinesiología donde te ponen 5 minutitos una lámpara y después no consiguen ningún resultado. Y a lo mejor con 4 sesiones de acupuntura o con un par de sesiones de osteopatía, que también es una muy buena técnica, que hacen otras personas, yo no hago, sí se puede conseguir un buen resultado. O con un kinesiólogo que se dedique a trabajar, digamos, tu lesión específicamente, con las técnicas que correspondan, y no en ese sistema de atención que tienen, que a veces no es el más adecuado. Pero entonces, Daniel, a ver si te entendí bien. En este caso, a veces la acupuntura puede hacer un poco el trabajo de la kinesiología o son exclusivamente complementarias. Puedo hacer trabajo exclusivamente, pero no quita que sean complementarias. O sea, un paciente que hace solo acupuntura puede recuperarse por completo y bien de la lesión, y en general, digamos, algunos ejercicios básicos y algunos trabajos de movilidad complementario realizo sobre los pacientes como parte del trabajo. A veces utilizo las famosas cintas de tapping o cintas neuromusculares para ayudar en estabilizar determinadas articulaciones o músculos, pero lo hago como complementario en algunos casos. Muchas veces prefiero que esa parte lo haga un kinesiólogo. Claro. En unos pacientes hago como el tratamiento completo. Y Daniel, otra última consulta, ya les dejo un rato a los muchachos. Sí. Para que verdaderamente uno obtenga resultados con la acupuntura, ¿requiere más bien de una estabilidad corporal, un trabajo más de uno? No. No precisamente. No, el efecto de la acupuntura es un efecto que se produce más allá de uno. Digamos, no tiene que ver con un efecto, digamos, placebo, que uno ponga la intención. De hecho, por ejemplo, hay muy buenos resultados en acupuntura veterinaria, en animales se usa mucho la acupuntura, y ahí el animal pobre no pone nada. Claro, sí. Claro. No, la acupuntura tiene muy buen efecto, y también me ha pasado con pacientes que han venido con nula expectativa, atraídos por algún familiar, y se han ido con muy buenos buenos resultados. Sí. Claro. No, con esto, como mencionaste esto de la energía, quizá entendí que implicaba un cierto compromiso energético, por así decirlo, del paciente. No es necesario. No es necesario. Hay personas que, digamos, vienen buscando acupuntura porque ya tienen una mirada diferente del cuerpo, de lo que quieren de la salud, de lo que ven en el sistema médico convencional que no les gusta, el tema de que tantas especialidades separan al individuo en un montón de partes, y vas al traumatólogo de rodilla y te dice, no, si de codo, anda a consultar al otro porque yo hago rodillas solo, o vas al cardiólogo y le decís, ¿sabés que estoy teniendo problemas de que estoy viendo mal? Dice, no, oculista. O sea, está bien que existen las especialidades, pero por otro lado, eso segmenta a la persona. Y por ende la termina saturando también. Claro, y terminás recorriendo 20 lugares para intentar resolver un único problema, que es lo que te pasa a vos. Te terminás conociendo los 20 pisos de la clínica para ver a cada uno de los especialistas de la diferente, sí. de la diferente dolencia.
Y en general, en casi todas las disciplinas naturistas, ya sea acupuntura, ya sea homeopatía, en general, digamos, por más que la persona venga por un motivo específico, siempre se trata de atender la globalidad. O sea, cuando viene un paciente con una lesión deportiva, le pregunto cómo es su salud en general, cómo duerme, cómo se alimenta, cómo está emocionalmente. O sea, porque son un conjunto de cosas que hacen a que la persona pueda sentirse bien y recuperarse. Claro. ¿Y cómo se dio tu acercamiento a la acupuntura? Mi acercamiento empezó cuando empecé a estudiar medicina. Las dos cosas fueron simultáneas. Sí. Siempre me interesó lo natural, me llamó la atención de cómo se podían conseguir resultados terapéuticos sin utilizar fármacos. No es que esté en contra de los fármacos, pero si uno puede curarse sin recurrir a un medicamento, me parece más razonable. Y a partir de ahí empecé a investigar, buscar materiales, leer, después me metí en centros donde se estudia y me fui especializando por esa vía. Y cuando llegaste a la cultura china se te abrió la caja de Pandora, porque estamos hablando de 5.000 años de estudio. Y sí. De hecho, en algún momento de la carrera fui a China, estuve un mes en un hospital haciendo unos cursos y pasantías y la verdad que es una experiencia muy interesante. ¿Qué es lo más sorprendente que encontraste justamente estudiando esa cultura? Y no, lo más sorprendente para mí, por donde yo venía, era el contraste, porque, o sea, yo venía estudiando algo que tenía que ver con una China milenaria, y cuando llego a China me encuentro con una China potencia económica, con grandes ciudades, en donde lo que yo había estudiado también convivía junto con eso. Entonces China es como dos mundos en uno en ese sentido. Era el contraste de los 5.000 años atrás con claro, tenés cosas la mirada para adelante. Tenés que ver, te encontrás con cosas que tienen que ver con esa cultura de 5.000 años en una sociedad mucho más moderna, que parece que estás en cualquier ciudad importante de Estados Unidos o de Europa, y sin embargo siguen manteniendo cosas de sus raíces ancestrales, en su cultura, su forma de vida. Sí, algo parecido nos contaba Raúl Lozano, entrenador de vóley que dirigió a la selección de China, que muchos de los inconvenientes que tenía justamente tenían que ver con la medicina deportiva. Por ahí, no sé, al no consumir medicamentos tradicionales, tenía un jugador con fiebre una semana y lo mandaban a recuperarse con té, nos contaba, por ejemplo. Sí. Sí, nada, lo eso que pasa es que los tés que toman en China no es lo que nosotros podemos considerar un té. Cuando vos vas a una farmacia clásica de medicina china, te encontrás con un montón de cajones con unas hierbas que uno no puede saber qué son, y en base a la patología que tenés, sacan una cantidad de gramos de cada uno, te lo dan en una bolsa y te tenés que tomar 1 litro de ese té por día, pero no son 2 saquitos, es como que le pongas medio kilo de yerba. Es un sobre todo más que un saquito. Claro, son cosas que por ahí para nosotros son intomables. Igual ahora la farmacopea china también avanzó bastante y lograron hacer extractos en pastillas de ese tipo de plantas. Entonces, en vez de tomarte 1 litro de té, te tenés que tomar 4 o 5 pastillas de esas y más o menos conseguís el mismo resultado. Pero bueno, las plantas chinas son muy buenas, muy efectivas, pero no se consiguen acá. O sea, nunca se hizo un trabajo de autorización por ANMAT y ese tipo de cosas, entonces no es algo a lo cual acá podemos tener acceso.
Daniel, el otro día charlábamos con la cirujana plástica que yo mencionaba en el comienzo y nos decía Sí. que algunas unas especializaciones que llevaba a cabo lograban prevenir lesiones. ¿La acupuntura logra prevenir lesiones o solamente es cuando vos tenés la lesión y en el momento, busca regenerar el músculo, en este caso, si hay alguna No, lesión más grave? la acupuntura puede generar lesiones. O sea, la acupuntura lo que hace es mejorar lo que se llama el funcionamiento bioenergético. Y la base de la medicina china, en realidad, está en mantener la salud. O sea, lo que busca la medicina china como tal y la acupuntura es un equilibrio bioenergético de salud y mantenerlo. De hecho, en la China antigua, las familias que accedían a tener médico, le pagaban al médico cuando la familia estaba sana. O sea, porque el rol del médico era que la persona esté sana. Entonces, cuando la persona se enfermaba, le dejaban de pagar al médico. Y el médico entonces se tenía que preocupar porque la familia se cure para seguir cobrando. Pero era completamente al revés. Acá no me pagás nunca, salvo cuando estás enfermo vas y pagás. Entonces, digamos, la mirada de la medicina china y de la cultura tiene que ver con mantener un buen estado de salud, tanto en lo físico como en lo psíquico. Entonces, hacer acupuntura con cierta frecuencia ayuda a mantener un buen estado músculo esquelético, como también hacer otras técnicas. Digamos, la persona que habitualmente va a un masajista o va a un osteópata o va a hacerse alguna práctica, digamos, corporal con cierta frecuencia, va a estar menos propenso a tener una lesión que la persona que no recurre a eso nunca, salvo cuando se lesiona. Incluso vos me decís, tiene esta mirada de mejorar la salud, de que todo esté bien, de curar. Yo se lo pregunté a todos los que han pasado aquí de FUSADE porque me intriga saberlo, y no es que sea pesimista ni mucho menos, pero digo, quiero preguntar también, ¿hay chances de que salga mal, de que falle esto? Sí, puede fallar todo, pero la diferencia es que, o sea, lo que puede pasar es no conseguir un buen resultado, pero al ser una intervención mínima, la falla es mínima. O sea, suponete, si tienes una lesión del manguito rotador y haces 4 sesiones de acupuntura y no mejora, vas a estar igual que a esas 4 sesiones. Ahora, si vas a una cirugía por una lesión del manguito rotador y la cirugía no funciona, ya el pronóstico es otro. Claro, lo que puede hacer es, no es empeorar, sino neutralizar, es decir, no genera ningún efecto. Sí, no te genera, lo peor que puede pasar, en el peor de los casos, es que no te genera el efecto que estás buscando. Claro. Pero Daniel, no te va a agravar la lesión. No hay efecto adverso. Claro. Y entonces, yo también lo pregunto por algo personal, ya que lo mencionaste. ¿Te querés hacer tratar, Caruso? Estoy pensando, entre cirugía y acupuntura, ¿vos recomendás quizá antes pasar por acupuntura antes que precisamente someterse a una cirugía, por esto de que, en el caso de que por ahí no salga del todo bien? No, ahí hay que evaluar el caso, la lesión. Claro, la lesión. Claro. Sí. Por ejemplo, volviendo al manguito rotador, si vos tenés un desgarro leve en el manguito rotador, vos te podés recuperar de eso sin cirugía y tener una vida normal. Esa zona cicatrizará y quedará así, pero te dejará hacer la actividad. Ahora, si un músculo como el supraespinoso se te corta de manera completa, ahí ya perdés movilidad y la única manera de resolverlo es quirúrgico. Si no te operás, no vas a poder levantar el brazo más que esto. Claro, está bien. Claro. El tema es que a veces no siempre los diagnósticos son quirúrgicos y cada uno te ofrece lo que hace.
Claro. O sea, si vas al traumatólogo, tenés chances de que te diga, mirá, esto es para operar. O cuando quieras, andá y cuando quieras vení yo te opero. Porque no es por una cuestión de negligencia, es su Claro, su formación especialidad. y su forma de resolver los problemas de salud. Es lo que la cátedra indica, básicamente. Claro. Y eso se ve mucho en temas de columna, digamos. Hay mucha gente que por razones de hernia de disco tiene indicaciones quirúrgicas que con acupuntura y con muchas otras técnicas lo resuelve sin pasar por quirófano. Cuando por ahí vio 4 traumatólogos y los 4 le dijeron, no, mirá, esto tenés que operar. Daniel, si bien todas las lesiones tienen, según el caso, ¿no? Y según la persona y según el contexto, pero todas tienen un plazo de recuperación similar, promedio, es decir, un desgarro, ponele 3 semanas, una contractura tenés 1 semana. ¿Hay una cantidad de sesiones mínimas para tal o cual lesión en cuanto a la acupuntura, digo? Es variable, es variable. Y es variable dependiendo de si hay lesión de tejido. O sea, no es lo mismo una contractura que digamos, hay una inflamación en el tejido, pero no hay una lesión que un desgarro de un ligamento, de un esguince de tobillo, por ejemplo. No hay tiempos mínimos. Por lo general, yo lo que le digo a los pacientes es hacer unas 3 o 4 sesiones de acupuntura y a partir de ahí evaluar cuál es el grado de respuesta. O sea, en cuánto mejoró en una serie de sesiones. Y en base a eso se ve si se sigue trabajando y también se ve, digamos, qué pronóstico tiene la lesión. Y ahora sí te hago la última, Daniel, y te agradezco el contacto. También se las he hecho a los anteriores. ¿Es cara la acupuntura, el tratamiento de acupuntura? Mira, es variable. O sea, yo no te puedo decir si es caro o no. Obviamente, si lo vas a comparar con la kinesiología que vos la tenés por la prepaga, que Claro. te hacen 10 sesiones gratis, que ahí no vas a tener mucha efectividad, te voy a decir es cara, porque la vas a tener que pagar vos. Aunque por el otro lado vos estás pagando la prepaga todos los meses, Claro. y Sí, también claro. eso es un número. Las sesiones de acupuntura, digamos, es variable, te puede salir de 500 pesos una sesión hasta 5.000 pesos una sesión. Eso depende del profesional. Bien. Bien. La pregunta que sigue, va a ser Genovar, te va a pedir algún canje seguramente, porque ya lo conozco, viene por este lado. Seguro cuando terminamos la nota te va a llamar y va a tramitar algún canje. No hay problema. Lo conocemos. Daniel, Sí. muchas gracias por la nota, por la entrevista. No, por Hemos favor. aprendido mucho más y seguramente, bueno, en las próximas semanas te vamos a volver a molestar para ahondar también en ciertos temas. Gracias. Sí, para lo que necesiten, un gusto. Un abrazo enorme. Gracias, Igualmente. Daniel. Chao. Adiós. Bien, ha pasado Daniel Gaviud, aquí, especialista en acupuntura y en medicina naturista. Nos ha contado un poco cómo viene trabajando, también nos ha contado cómo se aplica al deporte. Bueno, yo pensé que... me imaginé esos valores, ¿no? Entre 500 y 5.000, también obviamente dependiendo... te quedaste con eso. Bien. Dependiendo del profesional. Y eso fue lo último, el cierre. Hay un Claro, montón sí. para hablar, Claro. hay un montón para analizar. Me parece que ha sido interesante, como cada columna de FUSADE, aquí al aire en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Vamos a ir a una pausa cortita. ¿Habrá alguna cura así con acupuntura para cuando te tentás? No lo sé, ¿no? Es difícil. Es Te complicado. saca, te quita la risa de por vida, dicen. Yo me quedé con... Te expulsa la risa del cuerpo. Yo me quedé Ya con no el te reís manguito más. rotador. El manguito rotador, ahora se lo va a mandar a revisar, ¿no? El manguito rotador. Sí. Hacemos una pausa, basta, Ariel. Pausa cortita y aquí seguimos en ADN Deportivo porque hay más en Radio Argentina.
Arrancamos el cierre en ADN Deportivo. Hemos estado en el 90.1 en Río Cuarto, en el 105.5 en Puerto Madryn y en la M570, por supuesto, como todos los días, de lunes a viernes. Caruso, ha sido un enorme placer. Hasta mañana, Caruso. El placer fue mío, Ignacio Genovar, Ariel Ludueña, y nos reencontramos mañana por Radio Argentina, por supuesto, como siempre, AM570. Ariel, hasta mañana, Ariel. Que tenga una muy buena tarde. Nos vamos, nos despedimos. Ha sido un enorme placer hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau.